La infección que produce suele ser más leve que la producida por otras variantes. Esto se debe a una característica del virus de anclarse mejor con una, digamos, mayor adhesividad en las células del tracto epitelial respiratorio alto, que quiere decir, o sea, tiene preferencia, digamos, por nariz, garganta y no tanto por los pulmones. Ahora nos vamos a ir rápidamente con un enlace vía Zoom con la doctora Lely Solari. Ella es infectóloga del Instituto Nacional de Salud. Bueno, vamos a hablar con ella de la variante Omicron, esta variante que ha puesto al mundo en alerta. Bienvenida, señora Solari. Buenas tardes, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por estar aquí. ¿Qué es lo que está recomendando el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud para que todos los peruanos tengamos en cuenta frente a esta variante que es mucho más contagiosa? Efectivamente, cada variante que hemos tenido ha tenido características particulares. Entonces, esta variante Omicron tiene dos características importantes. En primer lugar, esa alta transmisibilidad que usted menciona, que es lo que ha ocasionado olas, digamos, muy marcadas de casos en varios países del mundo. Ahorita Europa, Estados Unidos están atravesando unas olas enormes por Omicron gracias a esta capacidad de infectar a muchas personas a la vez, ¿no? Pero otra característica al mismo tiempo importante que tiene esta variante es que tiene este mecanismo de evasión inmune que hace que incluso en personas vacunadas pueda ocurrir la infección. Ahora, en contraparte, también tiene otras características que nos dan un poco de aliento frente a esta digamos, amenaza que representa esta variante, y la más importante es que la infección que produce suele ser más leve que la producida por otras variantes. Esto se debe a una característica del virus de anclarse mejor con una, digamos, mayor adhesividad en las células del tracto epitelial respiratorio alto, que quiere decir, o sea, tiene preferencia, digamos, por nariz, garganta y no tanto por los pulmones. Esto es una buena noticia porque obviamente no produce tantos cuadros de neumonía y cuadros severos. Sin embargo, al producir tantos cuadros, digamos, en números totales, obviamente es posible que se produzcan también un alto número de cuadros severos que pudieran amenazar nuestro sistema de salud. Entonces, ya vemos en nuestro país un aumento de la positividad importante de los casos. Ya estamos viendo un aumento en varias regiones de los casos debido a la variante Omicron. Y lo que nosotros no queremos, pues, es que esto se traduzca, como le decía, en un aumento de casos severos. Doctora, ¿por qué la Omicron es más contagiosa? ¿Qué es lo que ha desarrollado mejor que en las otras mutaciones? Lo que pasa es que el virus está mutando y tiene lamentablemente muchas oportunidades de mutar rápidamente al haber muchos contagios a nivel global. Entonces, aparentemente en Sudáfrica estaba habiendo una transmisión importante, intensa, y la espiga, que es, el virus tiene varias proteínas, pero tiene una proteína que es la más importante, que es la espiga, que es la que prácticamente es la llave que hace que se abra la entrada del virus hacia la célula humana. Entonces, esta proteína en esta variante Omicron tiene una llave, digamos, mucho más eficiente. Tiene una llave que entra mejor en esta cerradura y que hace que ingrese el virus a la célula humana de manera mucho mejor. Entonces, estas mutaciones, en realidad son 24 mutaciones que han llevado a que esta proteína espiga cambie y pueda entrar mejor, es lo que hace que este virus sea más transmisible. Muy bien, ¿y se va a volver predominante o ya se volvió predominante en nuestro país? ¿Ya desplazó al ACNA?
En realidad lo que nosotros hemos tenido es Delta circulando, la variante que originalmente se identificó en la India. Nosotros la hemos tenido circulando en los últimos meses en más del 90% de las muestras analizadas a nivel del país, y ahora lo que estamos viendo es que en Lima y Callao ya hay más o menos el 50% de las muestras que nos llegan que tienen mutaciones que indican Omicron. Esto obviamente se lleva un trabajo, digamos, analizar todas las muestras que nos llegan, pero digamos que en Lima y Callao más o menos el 50% son sospechosas de Omicron, y a nivel ya del país estamos hablando de cerca del 8%. O sea, en Lima y Callao sí ya está comenzando a ser predominante, pero todavía hay muchas regiones donde recién estamos viendo un caso, 2 casos, 3 casos de Omicron. Recién está entrando y en las próximas semanas sí sabemos que lo más probable es que se vuelva la variante predominante, no solamente en Lima, sino también en regiones. Entonces, finalmente Delta desplazó a la variante andina, a Lagna, y ahora Omicron parece que va a desplazar a Delta. Sí, lamentablemente cada ola tiene su variante predominante, y en este caso, en esta ola que viene, la variante predominante definitivamente va a ser Omicron. Y el ministro Ceballos ha dicho que ya en los próximos días estamos en la tercera ola. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuántos días falta? ¿Cuándo llegamos al pico? Este pico va a ser muy rápido, muy vertiginosamente vamos a llegar a la cúspide y también vamos a bajar rápido, como se ha presentado en otros países. Sí, en realidad hay varios tipos de evolución de esta ola que hemos visto en varios países. En Sudáfrica, por ejemplo, tuvo la característica, como usted menciona, en subir exponencialmente. O sea, nosotros lo que normalmente vemos es un ascenso así, lineal, ¿no? Pero esta variante Omicron lo que hace es un ascenso exponencial, o sea, hacia arriba y rápidamente también baja. Eso ha ocurrido en Sudáfrica, está ocurriendo recién, todavía no baja tanto en algunos países de Europa, pero ya por lo menos está llegando a una meseta. Lamentablemente en Estados Unidos lo que estamos viendo en algunos estados es que así como hay casos, un alto número de casos, lamentablemente en algunos estados sí hay un alto número también de pacientes hospitalizados. Entonces es un poco impredecible saber lo que va a pasar acá. Sabemos que va a haber un alto número de casos y que probablemente, como usted menciona, la curva va a ser casi vertical hacia arriba, exponencial, porque han ocurrido eventos de aglomeraciones en fiestas que no podemos negar, y eso va a alimentar el contagio en las próximas semanas. Lo que no sabemos es cómo esto se va a traducir en el número de hospitalizaciones, porque a pesar de que nosotros tenemos una enorme fortaleza que es el avance con las vacunas, hemos avanzado muy sólidamente con las vacunas, con la segunda dosis y ahora con el refuerzo, lamentablemente tenemos esta debilidad que es la respuesta de nuestro sistema sanitario. Entonces, si nos ocurren muchos casos severos en un corto periodo de tiempo, podríamos tener amenazado nuestra capacidad de respuesta. Esto hasta el momento no ha ocurrido. Sí sabemos que el porcentaje de positividad, que antes lo teníamos en 6-7%, ahorita ya está en 14-15%. O sea, sí, ya estamos entrando, como dice el ministro, a esta ola de Omicron. Pero lo que felizmente todavía no ocurre es que nos falten, tengamos corta la capacidad de atención. No, todavía tenemos camas UCI, todavía tenemos camas de hospitalización, tenemos suficiente oxígeno. Ojalá que en las próximas semanas esto se mantenga, ¿no? Se mantenga nuestra capacidad de dar respuesta a todos los pacientes que necesiten. Eso depende de nosotros. Avancemos más en la vacunación y vamos a necesitar menos camas UCI. Avancemos más con la gente vulnerable que necesita la tercera dosis, que es la que más necesita la tercera dosis. Estamos hablando de mayores de 60, obesos, hipertensos. Todos ellos deben vacunarse con la tercera dosis pronto, lo más pronto posible, para evitar que lleguen a un hospital. Obesos, hipertensos, mayores de 60 años, son las personas
que van a ser más susceptibles a esta tercera ola. Son las personas que se tienen que poner las mascarillas, son las personas que no pueden estar en aglomeraciones, son las personas que se tienen que cuidar y a los que tenemos que cuidar. Exactamente, Karina. Ellos son nuestro principal objetivo de prevención, pero también son las personas que urgentemente tienen que acudir a colocarse la tercera dosis. En ellos estamos en una cobertura entre el 40 y 50%. O sea, todavía, a pesar de que con la segunda dosis estamos más del 80%, y eso es un gran éxito, y felicitamos siempre a la población en su respuesta, pero en la tercera dosis, en los grupos vulnerables, todavía estamos entre 40 y 50%, y tenemos que correr antes de que esta curva exponencial se dé. Todavía tenemos un poquito de tiempo para que estas personas acudan a recibir su tercera dosis y estén mucho mejor protegidas. Claro, además que vayan, porque la vacuna no es que te la ponen y que al minuto siguiente dé resultado, tiene un tiempo para que dé resultado. Además, usted me estaba diciendo de que haya un aumento en la positividad, pero no en la aglomeración de gente, en la ocupación, para utilizar mejor la palabra, en la ocupación de camas UCI y camas de hospitalización. Esto quiere decir de que tenemos una tercera ola o ya estamos entrando a la tercera ola de contagios, pero no tercera ola de muertes. Quiero hacer esta separación porque nosotros hemos vivido la primera y la segunda ola con muertos, con dolor, con unas colas enormes para encontrar camas UCI, para utilizar oxígeno, para comprar oxígeno. Y esto fue doloroso y fuimos noticia mundial. Exactamente. Lo que nos ha pasado en la primera y en la segunda ola es que lamentablemente la capacidad del sistema de salud rebosó totalmente y no hemos tenido una adecuada, digamos, atención a todas las personas que lo requerían. Eso es exactamente lo que nosotros no queremos que nos pase en esta ola. En realidad nosotros consideramos que es la cuarta ola. Sí hemos tenido una ola de Delta, pero esta ola de Delta ha sido básicamente en no vacunados. Y como los no vacunados eran proporcionalmente muy pocos, felizmente, gracias a la respuesta poblacional que hemos tenido a favor de las vacunas, entonces prácticamente desde un punto de vista general no se ha sentido, pero sí ha habido una ola de Delta. Cuando usted compara las tasas de mortalidad en personas no vacunadas, cuando ha habido la ola de Delta, han sido altas. Lo que pasa es que felizmente, como era un grupo reducido, no se ha sentido desde un punto de vista del país, como sí se dio la primera y la segunda ola, cuando todavía no teníamos esta muchos ola vacunados. ¿Cuándo fue esta tercera ola? Esta tercera ola que ustedes la cuentan como una ola de no vacunados, ¿cuándo fue? Esto ha ocurrido entre octubre y diciembre. Nosotros hemos tenido o sea, cuando uno mide en tasas, o sea, digamos, en número de casos por millón de habitantes no vacunados, sí hemos tenido contagios y hemos tenido muertes, sobre todo en mayores de 60, entre octubre y diciembre por Delta. Lo que pasa, como le digo, es que a nivel poblacional esto no se sentía, pero sí ha habido. Y ahora, con Omicron, no sabemos qué va a pasar. Como le digo, tenemos la buena noticia de que es una enfermedad que afecta más preferentemente el epitelio respiratorio superior que el inferior, eso es bueno, pero por otro lado produce miles de casos en cortos tiempos. Entonces, no sabemos cómo esta conjunción va a amenazar o no nuestros sistemas de salud. Esperemos que, digamos, el número de casos severos no crezca exponencialmente y no amenace nuestras camas de hospitalización, nuestras camas de UCI. Como le estaba mencionando, sí hemos visto que ha aumentado el número de contagios, ya está aumentando, y está aumentando también el porcentaje de positividad. Entonces, como dice el ministro Ceballos, efectivamente estamos entrando en esta ola de Omicron. Pero, como usted menciona, ¿cómo ocurrirá con las hospitalizaciones y muertes? Eso es bastante impredecible. Esperemos que el sistema pueda estar preparado para lo que se viene, pero eso también depende de todos nosotros. Obviamente, cuidar a nuestros vulnerables para que, si se contagian, digamos, no sea en corto periodo de tiempo miles de contagios.
que doctora, sea, digamos, larvado, como lo que ocurrió con Delta, y pudimos atendernos. Esperamos que esa sea la situación. Vamos a ver. Doctora, no nos podemos tapar los ojos, nuestro sistema no está preparado, depende mucho de la conciencia de cada peruano y saber dónde estamos parados. Nuestro país es así y el descuido de la salud es algo que viene desde hace décadas. ¿Qué es lo que debe hacer una persona que cree que tiene Omicron? O, mejor, ¿cualquier resfrío puede ser Omicron? Justamente debido a esta preferencia por el trato respiratorio alto, los síntomas que estamos viendo son síntomas muy parecidos al síndrome gripal. Es fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor de garganta. Ya no vemos con tanta frecuencia esta falta de gusto, falta de olfato. Lo que más vemos son síntomas catarrales, respiratorios altos y generales, dolor de cabeza y fiebre. Entonces, esto nos hace pensar en estos momentos que puede corresponder a COVID. Hay algunas regiones, es verdad, de la Amazonía peruana donde están circulando otros virus respiratorios. En particular, influenza H2N3 está circulando en Loreto, está circulando en Ucayali, San Martín, pero acá en Lima, en toda la costa y en toda la sierra, todavía, si es que nosotros tenemos estos síntomas, tenemos que pensar en la COVID-19 y tenemos que ir a los puntos COVID que están en la página web del Ministerio, están listados los puntos COVID para toma de muestra, ya sea molecular o antigénica. Si uno tiene síntomas, lo que le corresponde también es la prueba antigénica para saber si es que tenemos y tomar las medidas del caso. Muy bien. Si yo encuentro alguna dificultad para que me haga una prueba, ¿qué es lo que tengo que hacer si es que yo tengo todos estos síntomas del resfrío? ¿Me tengo que aislar? Efectivamente, uno se tiene que aislar, tiene que, digamos, considerar el peor de los escenarios. El peor de los escenarios es que uno esté infectado con la COVID-19, porque como le digo, el porcentaje de positividad está aumentando, entonces lo más probable es que uno tenga infección por este virus y acudir a, una vez más, ¿no?, la página web del MINSA, al número telefónico que está en la página web, para hacer también la consulta, por qué es que no han hecho la prueba, porque normalmente, bueno, puede ser que el 31, el 25 hayan habido problemas por las fiestas, pero a partir de hoy ya los puntos COVID deben estar funcionando con total normalidad y se deben hacer las pruebas como corresponde, porque para eso han sido adquiridas. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Ha sido la doctora Solari, representante del INS, Instituto Nacional de Salud. Muy bien, muchas gracias.